Entender el propósito o razón de nuestra existencia es uno de los pilares fundamentales para alcanzar la felicidad. Al conocer el origen del ser humano, tal como es presentado en la Biblia, comprendemos que somos parte de un hermoso plan concebido en la mente de Dios para extender su amor. Durante el relato de la creación del libro de Génesis, observamos que cuando se trató de formar al hombre, Dios no escatimó recursos ni medidas para emprender esta obra, pues se dice que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. Al estudiar de cerca esta expresión, comprenderemos que Dios se propuso que el hombre reflejara algo más que un parecido físico con su Creador. El hombre, alcanzando el ideal divino de su existencia, sería un reflejo de la gloria de Dios. Bienvenido a un episodio más de Recibiendo su Palabra. En el inicio, el relato de la creación de Génesis capítulo 1 está relatado o está redactado en una forma verbal que es la tercera persona del singular. Es un reporte del acto de Dios. Es un reporte de cómo Dios va creando y ordenando. Y dijo Dios, y vio Dios, y llamó Dios, y separó Dios. Todo es un reporte en tercera persona del singular acerca de lo que Dios ha dicho. Sin embargo, en Génesis capítulo 1, versículo 26, el relato hace un cambio, pues la palabra del Señor establece, y dijo Dios, hagamos al hombre. Lo maravilloso de este cambio es que por primera vez en el relato, el texto parece abrirnos una ventana al interior de la deidad. Una ventana hacia un monólogo que se establece entre las personas de la deidad. Por primera vez en Génesis parece que podemos comprender y conocer la intención de las personas de la deidad en relación a la creación del ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La creación del hombre está bien intencionada en la mente de Dios. La creación del hombre es resultado de un consenso entre el Padre, el Hijo y su Espíritu, ya presente en el versículo 2 de Génesis 1, en donde en ese consejo se determina que el hombre será un nuevo orden, un orden como ellos reflejarán la imagen del Creador. Lo interesante es preguntarse acá en este punto, ¿cuál fue la intención de Dios al crear al hombre conforme a su imagen? La palabra imagen es utilizada en el texto del Antiguo Testamento en algunos otros contextos en donde no representa un término positivo. Verás, la palabra imagen en otros textos del Antiguo Testamento se utiliza como que Dios prohíbe al ser humano hacerse imagen, hacerse figura de Él. Es por esta razón que en algunos contextos prohibitivos del Antiguo Testamento, Dios establece que el ser humano no debe hacerse imagen, no debe hacerse figura alguna ni escultura de la deidad, de la divinidad. Ahora, si este término imagen aparece también en contextos prohibitivos del Antiguo Testamento, ¿podemos entender esta imagen que el hombre debía reflejar de su Creador como alguna otra intención distinta de algún parecido o imagen física del Creador? Claro que sí. Verás, por esa razón, los primeros traductores de la Biblia que tradujeron el texto del Antiguo Testamento desde el idioma hebreo hasta el idioma griego, comenzando en el siglo III a.C. y finalizando en el II a.C., evitaron cualquier texto del Antiguo Testamento cuyos términos pudiesen representar algún antropomorfismo, es decir, concebir a Dios en términos humanos de forma humana. Ahora, la imagen entonces que Dios intenta que el ser humano refleje de Él tiene que ver más con el carácter de Dios. Por esa razón, Dios creó al ser humano. Por esa razón, la imagen que Dios desea que el hombre reproduzca es aquel carácter, es aquella gloria de Dios. Otro texto del Antiguo Testamento en donde podemos ver verificado esta aseveración
Es en aquella experiencia en que Moisés le dice a Dios: Señor, muéstrame tu gloria. La palabra lo registra en Éxodo capítulo 33 y la palabra del Señor dice que la respuesta de Dios a Moisés ante semejante petición fue que Dios le dijo a Moisés: Moisés, yo haré pasar mi nombre delante de ti. Yo haré pasar todo mi bien, mi bondad, traducen otras versiones, delante de ti. Y Dios cumple su promesa en Éxodo capítulo 34. En otras palabras, Dios en Éxodo capítulo 34 le va a mostrar a Moisés aquello que Moisés ha solicitado. Pero Moisés ha solicitado ver la gloria de Dios, pero Dios responde mostrando la bondad contenida en su nombre, la gracia, el carácter contenido en su nombre. Por eso Dios pasa proclamando cuando pone su mano a Moisés que está en la peña del monte. Dios proclama poniendo su mano: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso. En otras palabras, la gloria de Dios, aquella imagen que Dios ha querido que el ser humano conozca de Él, no tiene tanto que ver con alguna imagen que físicamente pueda ser perceptible. Tiene más que ver con el desarrollo del carácter de Dios que representa su gloria, su bondad. La expresión de su carácter es la expresión de su gloria. Por esa razón, cuando Dios creó al ser humano, lo creó para que reflejara su bondad, para que el hombre reflejara la belleza del carácter de su Hacedor en todo ámbito de la creación. ¿Y sabes cómo iba a ser logrado esto? Por el cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso Dios, en la primera vez que se dirige al hombre, de acuerdo al relato de la creación, se dirige en estos términos: y habló Dios y los bendijo. Bendijo al hombre diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y juzgadla. Es la bendición de Dios, palabra pronunciada que expresa el deseo de Dios de que este estado se realice en el ser humano, el estado de bendición, el estado que Dios quiere ver en el ser humano, se alcanza mediante el cumplimiento de la palabra de Dios. Por esa razón es y siempre será, en tanto el hombre reciba la palabra de Dios y la cumpla, que llegará a representar la imagen de su Creador. Mientras el hombre recibe la expresión de Dios, su palabra pronunciada, su bendición, el hombre alcanzará el propósito de su existencia. Oh, amigo y amiga, es cuando oímos a Dios, le prestamos atención, creemos en su palabra, que lo que Dios desea para nosotros será realizado en nuestras vidas. Por esa razón, que Dios te bendiga recibiendo su palabra. Cuando recibimos por fe la palabra de Dios, empezamos a caminar por el único sendero que garantiza el cumplimiento del propósito de nuestra existencia. Así como en el principio el ser humano debía creer y obedecer la orden de Dios en relación con su sublime destino y así alcanzarlo, así acontecerá con todo aquel que escuche, crea y obedezca la voz de Dios en la actualidad.